nos encontramos reunidos en este momento haciendo la invitación a todos los que van a ingresar y que van a ver este video de que presten bastante atención y aprendan lo que se va a vertir en este momento, ¿no? Ya sea con preguntas, con experiencias, porque en esta oportunidad vamos a tener la presencia de nuestro hermano Jorge Cabrera, un biólogo de San Marcos, que nos va a contar parte de su vida, cómo conoció al Señor, las experiencias que tuvo y la forma como Dios obró en su vida, tanto en su vida de estudiante como lo está haciendo ahora, ¿no? Y creo que esos ejemplos nos sirven a nosotros y creo que nos sirven a todas las personas que podemos ver el obrar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, si obró en la vida de Jorge Cabrera, lo puede hacer con cualquiera de las personas que van a ver este video. Sé de que nada es casualidad y si tu hermano o amigo estás viendo este video, sé de que Dios tiene un propósito en este momento con la vida y con las preguntas que se va a hacer al hermano Jorge Cabrera. Pero antes de empezar, porque sabemos que estos son cosas de Dios, tenemos que empezar dedicando esta reunión a nuestro Padre Celestial, porque la obra de nuestro Dios solamente tiene que ir dirigida a Él. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos y encomendémonos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Señor, por esta reunión. Tú desde ya lo tenías planificado, Dios, para que en este día nos reunamos, mis hermanos, aquí todos juntos, donde hemos hecho un alto en nuestras vidas, Señor, para poder reunirnos, para poder contar experiencias, para poder ver tu obrar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Porque podemos aprender, Señor, de ello, porque tú te sigues moviendo, Señor, a lo largo de los tiempos. Y sé que sigues obrando y obrarás en la vida de cada uno de mis hermanos que van a ver este video. Gracias te damos, Señor, encomendamos esta reunión y declaramos que todo se desenvolverá de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces empezamos. Bueno, como ya hice la presentación, nuestro hermano Jorge Cabrera es un destacado biólogo de la Universidad de San Marcos y las preguntas van a ir dirigidas hacia él y cada uno de nosotros vamos a tener un tiempo adecuado para que nuestro hermano haga las respuestas a cada una de las preguntas. Pero yo quiero ser el primero. ¿Qué le parece, hermano Jorge Cabrera? Acaba mi preguntita. En Génesis 1:13, no, Génesis 1:20, Dios nos dice en su palabra. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, frutificad y multiplicaos y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. 26, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermano Jorge, ¿qué le parece a este hombre que postuló y dijo?
Las especies de los seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Así es. Bueno, que ese tipo del cual hablas era una persona que primero no creía en Dios. Eh, o seguramente era una persona que renegó de Dios, porque muchas personas se inician en el tema de la fe y con el correr del momento, del tiempo, perdón, algo les ocurre y pueden inclusive llegar a renegar del Señor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Charles Darwin fue una persona abiertamente declarada enemiga del Señor, ¿no? Entonces, lo que, lo que me parece a mí es que cuando alguien se aleja de Dios, y incluso cuando lo llega a odiar, porque hay muchos ateos que dicen no creer en Dios, pero yo creo que no es que no crean en Dios, odian a Dios y a la idea de Dios y se declaran enemigos, número uno del Señor, y pues caen en manos del maligno, del enemigo del Señor, que también es un ser real, ¿no? Que mucha gente trata de desmentirlo, ¿no es cierto? Pero es un ser real que definitivamente pone tinieblas en la mente del ser humano. Y por supuesto que también puede provocar algunas ideas que traten de negar lo que Dios ha hecho comparándonos a nosotros con animales. Yo no dudo acerca de los órganos parecidos que podamos tener con algunos animales y cosa que no desmentiría para nada que Dios es real, ¿no? Por el hecho de repente que, ¿no es cierto?, que los monos también tengan manos, tengan brazos, tengan hombros. ¿Nosotros acaso podríamos decir que descendemos de un homínido, un ancestro común para monos y para seres humanos? Es como decir que un Volkswagen desciende de un tráiler o que un tráiler desciende de un Volkswagen. No, no. Pues imaginemos por un ratito que la raza humana desaparece, cosa que no va a ocurrir porque sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. La raza humana desapareciera y de pronto quedaría un Volvo grandazo y un Volkswagen chiquito. Y entonces vienen los extraterrestres, ¿no es cierto? Estoy contando una historia ficticia. Vienen un par de extraterrestres, ven el Volvo y ven el Volkswagen y dicen, el Volkswagen evolucionó del Volvo. Imagínense tal disparate, ¿no? Entonces, de la misma manera se está pensando ahora, ¿no? Claro, lo correcto sería pensar, alguien hizo el Volkswagen y alguien también hizo el Volvo, ¿no es cierto? Y utilizó herramientas y utilizó tecnología y utilizó, ¿no es cierto? Eh, digamos, algunas pautas en los procedimientos para que funcionen igual. Tienen llantas, tienen motor, pero por eso no significa que un Volkswagen descienda de un Volvo, ¿no? Hay una mente creadora detrás de esos elementos que estoy mencionando. Igual sucede con las especies, ¿no? Hay una mente creadora y por supuesto con muy buen sentido del humor, y no vaya a ser que esa mente tan creadora y con tan buen sentido del humor sea un tropiezo precisamente para aquellos que se creen los más sabios, como la misma palabra también lo dice, ¿verdad, Hermes? ¿Verdad, compañeros? Porque los que se declaran muchos más sabios, pues por su torpeza, por su alejamiento de Dios, vienen a ser realmente los más torpes, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que, Hermes, para nada ese relato de la escritura, para nada ese relato que hemos leído en Génesis, ¿no es cierto? Significa, para empezar, de que, mejor dicho, no dice que nosotros descendemos de los animales, ¿no es cierto? Es más, tú lo has leído y has leído el orden, ¿no? Animales marinos, animales terrestres. El Señor fue muy ordenado, creó las plantas también en su debido momento. Otra cosa que también una vez me preguntaron por ahí, y Dios crea el sol en un momento y crea la luz en otro. Qué curiosidades, ¿no? Entonces, y la gente dice, ¿cómo es posible que haya habido luz si no estaba el sol? Y son, por supuesto, interrogantes que nosotros podríamos darles respuesta considerando que Dios es el infinito creador
Y parece ser como que el ser humano quiere entender a Dios totalmente. O sea, es una locura que nosotros nos tomemos la osadía de querer entender al Señor totalmente. Dios se ha revelado y ha revelado lo que Él desea que nosotros conozcamos de Él. ¿No? Los que esperan que la Biblia sea un libro de ciencia y nos explique absolutamente todo de manera ordenada, como si fuera un libro de biología, yo creo que se equivocan, ¿no? Nos dan pautas para la salvación, pero sí nos dan chispazos muy interesantes de ciencia. Por ejemplo, ¿por qué Noé se embriagó? Interesante, ¿no? Después del diluvio. Son preguntas de ciencia muy interesantes, muy, muy bonitas. Algunos inclusive dicen, ¿cómo se regaban las plantas antes? ¿Llovía? ¿No? Y son ideas muy interesantes, Hermes. Gracias por haber leído ese pasaje, porque ese pasaje claramente indica, Hermes, queridos compañeros, de que nosotros somos la creación especial de Dios. Y inclusive el diablo es tan miserable, tan canalla, que siembra en algunos religiosos la idea de la creación por evolución, ¿no? Dicen, no, ya está bien, ¿no? Bueno, estamos en aprietos, dicen, ya, entonces Dios nos creó por evolución. Sinceramente, Hermes, compañeros, amigos, hermanos, queridos amigos que nos ven en el YouTube, ¿de qué tipo de Dios estamos hablando? Si estamos empezando a dudar de su poder o queremos darle una ayudadita, tratando de interpretar de una u otra manera la escritura, tratando de decir, no, no es posible que Dios haya creado al hombre aparte y esto que el otro. Entonces, ¿de qué tipo de Dios hablamos, no? Cuando pensamos que de repente Dios no puede curar una enfermedad, no puede obrar de alguna manera en nuestras vidas, ¿de qué Dios estamos nosotros hablando? Entonces, Hermes, muy interesante la lectura que has hecho, nos muestra pues de que nosotros somos la creación especial del Señor. Por más que tengamos órganos parecidos de repente a algunos animales, pues espero que mi ejemplo del Volkswagen y del Volvo, ¿no es cierto?, sirva para poder dar una pequeña ilustración de que sería una torpeza por encontrar órganos de repente que se parecen, decir, venimos de ahí. Cuando de repente es la mente creadora de Dios la que quiso pues que los animales también tengan, algunos animales también tengan sus brazos, sus manos, Dios lo quiso así, y Él lo hizo así, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros tenemos que pensar de la manera que descendemos de tal vez de algunos animales? Y finalmente, somos la creación especial de Dios, Hermes, porque Dios creó todo con su palabra, Dios creó todo con su voz, pero cuando hizo al hombre, Dios se tomó el especial detalle de hacernos con sus manos. Entonces, evidencia, Hermes, de que te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos nosotros, a Elías, a David y a todos los amigos que nos pueden ver, ¿no es cierto?, a través de las diferentes plataformas. Dios tiene un amor especial hacia nosotros. Gracias, Hermes, por tu pregunta. Gracias, hermano. Es muy cierto, nuestros pensamientos no pueden ser los pensamientos de nuestro Dios, porque los de nuestros pensamientos son limitados. Así es. Los pensamientos de nuestro Dios es ilimitado, no hay ninguna comparación. Y somos de gran estima para Él. Su amor es ilimitado. Nos ama, ama su creación y desea que todos volvamos al arrepentimiento sincero, ¿no? Que volvamos a sus caminos, al camino verdadero que es Él. Bueno, continuamos entonces ahora con la participación de mi hermano Elías, que hará una pregunta al hermano Jorge Cabrera. Hermano Elías. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Saludos a nuestro hermano Jorge. ¿Qué tal, Una Elías? pregunta, porque eh, ¿cómo tú analizas tu vida previa a la Universidad San Marcos desde el marco espiritual? ¿Y por qué la carrera de biología? ¿Por qué San Marcos? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión en ese tiempo? Quisiéramos saber un poco de esa previa tuya. Gracias, Elías. Yo siempre estuve orientado a las ciencias naturales y mira cómo los pequeños detalles en la vida de las personas de repente les pueden afectar de manera tan grande, porque eh, pienso yo que los jardines que mi madre cuidaba en casa, de alguna u otra manera sembraron en mí el amor hacia la naturaleza, el amor hacia el cuidado,
Pero no solamente eso, sino también los usos que mi madre yo desde niño me acuerdo que mi madre me daba a beber paico, me daba a beber cedrón, me daba a beber panizara, me daba a beber anís, o sea, la cantidad de recursos que mi madre usaba, ¿no es cierto? El tema de las plantas, fueron provocando en mí el amor hacia la naturaleza y por supuesto, el deseo de poder estudiar alguna carrera que tenga que ver con la naturaleza, ¿no? Al inicio yo quería estudiar química, me encantaba saber qué hay dentro. Yo decía, ¿qué hay dentro de las plantas? ¿Cómo son esas moléculas que están ahí dentro? ¿No es cierto? Pero bueno, conforme fue avanzando el tiempo, yo me fui orientando más entonces hacia la biología, el estudio de las plantas, y es por eso que yo decido postular a San Marcos, ¿no? E ingresar a la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no? En el año 90, cuando todavía en nuestra facultad habían 5 orientaciones, me acuerdo, ¿no? Botánica, zoología, hidrobiología y pesquería, microbiología, parasitología y genética, ¿no? Eran las 5 orientaciones. Y como te cuento, Elías, queridos hermanos, esa semilla de repente que mi madre sembró casi de manera inconsciente, o no sé, tendría que preguntarle algún día a mi madre si lo hizo a propósito, no creo. De manera inconsciente ella me llevaba al jardín, me hacía plantar cosas, hacíamos compost en el jardín y todo eso me fue formando una ligazón con el tema de las plantas, ¿no? Entonces, y bueno, ¿por qué San Marcos? Porque era una de las pocas universidades que en ese momento tenía biología, quedaba cerca a mi casa relativamente. Yo ya estaba yendo a San Marcos porque tenía algunos amigos que habían postulado a San Marcos y habían ingresado, entonces algunas veces yo iba a jugar pelota con ellos, me invitaban, ¿no? A jugar pelota y yo estaba saliendo de quinto, estaba preparándome en la academia y bueno, me invitaban, pues, y ustedes recordarán, antes a San Marcos, antes uno entraba como Pedro en su casa, pues, ¿no? O sea, las puertas totalmente abiertas, no había vigilante, no había nada, ¿no? Entonces, uno entraba a jugar. Y entonces yo conocía la universidad, me pareció una universidad sumamente interesante, pero también fue muy importante, Elías, el tema de que mis padres en ese momento, en ese año 90, recordemos la década de los 80, ¿no? ¿Qué fue pasando en el tema de la economía? Ya no tenían muy buena economía como para poder hacerme ingresar de repente a una universidad particular, que hubiera sido el deseo de mi padre, de repente de mi mamá, con la idea de que una universidad particular puede ser mejor, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que eso no es correcto, ¿no? San Marcos es una tremenda universidad y bueno, yo decidí pues postular e ingresar también por el hecho de la economía, mi estimado Elías. Eso fue también otro aspecto importante. Yo no ingresé a San Marcos porque Dios me habló, porque Dios me dijo, porque en el tiempo en que yo ingreso a San Marcos, yo no era cristiano, ¿no? No abrazaba la fe de Jesucristo, pero fíjate, ¿no? O sea, bueno, ya seguramente más adelante habrá oportunidad para hablar de eso. Si tú quieres que alguien sea cristiano, por lo menos le vas a enviar a un lugar donde así más o menos, pues, ¿no? Hay un ambiente cristiano. No lo vas a enviar a una universidad donde hay un ambiente totalmente hostil, materialista, ¿no? Comunista, con profesores abiertamente ateos y sobre todo una facultad donde profesores evolucionistas se burlaban de Dios en la clase. Con esos ejemplos clásicos y los he vivido en la facultad, ¿no? Si Dios existe, que detenga la tiza. ¡Poc! Caía la tiza al piso, Dios no existe. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, si tú quisieras de repente que alguien sea cristiano, no lo envías a San Marcos, pero como dijo mi estimado hermano Hermes, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios tenía unos planes hermosos para mi vida, así como los tiene para la vida de ustedes y de cada persona que pueda estar viendo este video. Yo le quiero decir que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y sería muy bueno que tome la decisión de entregarse a Cristo y poder descubrir ese maravilloso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Elías. Gracias, hermano. Es cierto, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así
aunque al comienzo no sepamos, no lo conozcamos, pero Dios enrumba a todas las personas para el conocimiento de su verdad. Él crea las condiciones. Solamente está en uno dar ese paso de fe, ¿no? Contigo tuvo ese camino a seguir porque tuvo un propósito estando en el interior. Y además es muy loable de que la familia influenció para que tú tomes esa determinación de que al final elijas la profesión que ahora lo tienes, ¿no? Fundamental la familia. Entonces creo de que ese mismo hecho puede ser también con la vida de cada uno de nosotros. Por eso Dios instituyó la familia. La base de la sociedad es la familia. Bueno, ahora continuando, pasamos con el hermano David Gamboa. Hermano David, su pregunta. Gracias, Ernest. Sí, sí, Ernest. Bien, Jorge, un gusto tenerte con nosotros, ¿no? Qué bueno que podemos escuchar tu testimonio, sobre todo, ¿no? Siendo tú un científico, un estudioso de las ciencias naturales, ¿no? Y qué bueno que con un lenguaje tan simple nos orientas y nos ayudas, porque siempre en los jóvenes de hoy está la idea de que pues pueda ser posible de que realmente Dios no nos haya creado, sino que nosotros hemos creado a Dios, ¿no? Interesante. Pero ya que mencionamos ese punto con Hermes, ¿no? Y me pareció excelente la forma como le has respondido. ¿Podrías describirnos en palabras sencillas como lo has hecho también hasta aquí para nosotros los que no somos estudiosos de la naturaleza, ¿no? Pero podrías describirnos cuál es la diferencia, Jorge, entre el ser humano y el animal. ¿Cuál sería Ah, la diferencia principal? ¿Sí? sí, bueno, tenemos vida, ¿no? Nos parecemos en muchas cosas de repente, y digo, el parecerse no necesariamente quiere decir que venimos de ahí. Yo no comparto esa idea, ¿no? De porque tenemos órganos que se parecen, entonces venimos de ahí. No, no es así, ¿no? Ese pensamiento puede venir de una persona que, como ya lo he manifestado, pues simplemente odia al Señor y no quiere saber nada con Él. Pero sí hay una diferencia con los animalitos, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Primero, ya lo que he mencionado, ¿no? Que cuando Dios crea todo, lo hace con su palabra, ¿no? Lo hace con su palabra. Entonces, seguramente el Señor dijo, sé el león, y apareció el león, ¿no? Sean los delfines, aparecieron los delfines. No sean las aves, los pelícanos, aparecieron los pelícanos, ¿no? Y así Dios fue creando cada una de las especies con su voz, se detuvo para crear con sus propias manos al ser humano, ¿no? Como dice una canción por ahí muy simpática, manos que después fueron clavadas en una cruz, ¿no? Fueron las que nos formaron y nos crearon. Sin embargo, Dios sopló en nosotros aliento de vida. Es decir, Él ha puesto en nosotros algo muy particular de Él. Lo tenemos nosotros, ¿no? Mientras que de repente los animales sí tienen vida, ¿por qué no? Tienen vida, ¿no es cierto? Eh, no tienen capacidad, por ejemplo, para darse cuenta de que necesitan salvación, ¿no? Pero sin embargo nosotros sí. Entonces, tenemos de parte de Dios algo muy particular, David, que es ese soplo de vida, que los animales no lo poseen, ¿no es cierto? Y que precisamente nos diferencia y nos hace seres tan particulares, estimado David. Muchas gracias, hermano. David, continúo yo. ¿Qué me... Claro, hermano, tú eres el director, por Allá, favor. yo mismo soy, ya que somos pocos, entonces, a ver, en el capítulo 2 de Génesis 2:7, la palabra nos dice, formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y éste quedó dormido.
Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Hermano Jorge, ¿qué pasó con la creación que vemos ahora? Niños con malformaciones, niños superdotados, se adulteró el ADN. Ah, sin duda alguna, estimado Hermes, el pecado ha originado una serie de ¿cómo lo podríamos llamar nosotros? Ha producido todas esas cosas negativas que el ser humano está cosechando en la actualidad, ¿no? Definitivamente la creación misma es afectada por el pecado del ser humano, ¿no? Son cosas que de repente en algún momento se van a saber. La ciencia tiene sus límites ahorita. Tanto es así que ha venido un virus y mira cómo nos ha puesto, ¿no? Entonces, si, ok, estamos en el tiempo del 5G, del 6G. China acaba de lanzar un satélite, creo, para tener tecnología 6G, ¿no? Es una tecnología ya revolucionaria en el área de la tecnología. Sin embargo, un virus nos ha puesto de cabeza. ¿Y esos virus cómo van surgiendo? Bueno, la Biblia nos enseña que por el pecado del hombre, la naturaleza se pervierte también. La naturaleza se pervierte por el pecado del hombre. Es una cosa increíble, pero así es. O sea, ¿cómo sucede? Bueno, a su debido momento. Hay muchas cosas, Hermes, que hace 50, 60 años la gente no sabía, no interpretaba, ¿no? O sea, la gente decía, pero ¿cómo es posible esto del tiempo, de la eternidad? ¿Cómo es posible que la gente hable de tener, hasta que ahora ya, por ejemplo, están viendo el tema de los agujeros negros, ¿no? Que de repente alguien podría explicar mucho mejor que yo qué es un agujero negro. ¿Qué es eso? O sea, ideas que antes la gente no podía explicar, ahora ya están tratando de explicarlo, ¿no es cierto? Hasta hace un tiempo atrás hablaban del Big Bang, ¿te acuerdas? De esa gran explosión, ¡pum!, ¿no? De donde surge todo, era el inicio de todo. Y ahora estos científicos ateos dicen, no, no puede ser el inicio, antes hubo otra cosa, ¿no? O sea, mira, las cosas que van sucediendo, estimado Hermes, y que vamos conociendo, pero definitivamente no es la obra de Dios, un niño con una malformación, pero sí puede ser el producto del pecado del ser humano, ¿no es cierto? Yo cuestionaría pues ese tema de que Dios me castigó, Dios es malo, Dios ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero sí en su infinita misericordia yo sí creo que Dios lo permite, ¿no? Porque, bueno, indudablemente, ¿quién de nosotros quisiera tener, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, por ejemplo? ¿No? Y alguien podría decir, Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó, es el pecado del ser humano lo que está pervirtiendo aún los genes, sin duda alguna, tiene una manifestación a nivel genético. Y, sin embargo, eso no quiere decir que nosotros vamos a agarrar como los espartanos y vamos a asesinar a aquellas personas que tienen una malformación, ¿no? O sea, somos los cristianos los primeros respetuosos de la vida y que seguramente Dios nos pone a nosotros para poder amar a esas personas, ¿no? Para poder mostrar también un poquito de esa naturaleza divina que nosotros tenemos de parte de Dios. Entonces, ¿te imaginas por ejemplo, a Nick Vujicic, esta persona que no tiene brazos ni piernas? ¿Qué hubiéramos hecho si nacía en Esparta? Lo hubiéramos matado, pues, ¿no? Mira esa deformación que tiene él, no tiene brazos ni piernas, Hermes. Ese es un tipo que según el punto de vista del superhombre, ¿no es cierto? Si fuéramos todos con ese pensamiento nazi, el superhombre, lo matábamos a Nick. Sin embargo, tú puedes ver ahora a Nick predicando la palabra de Dios por todo el mundo. Teniendo su esposa, tiene sus hijos. O sea, mira cómo a partir de un tipo con malformaciones, Dios se glorifica. Es una cosa tremenda, Hermes. Entonces,
Si hay personas así, son para la gloria de Dios, sinceramente. Pero yo sí creo firmemente, Hermes, de que la naturaleza gime a una a causa del pecado del ser humano. El pecado del ser humano está llegando a límites insospechados, ¿no? Cada vez la sociedad se corrompe más, se perfecciona en el pecado. O sea, es como que está mejorando la calidad del pecado. Lo está haciendo evolucionar de tal forma que cada vez es mayor perversión, cada vez hay cosas horrorosas que hay televisoras, canales que tratan de ya parecer lo normal, ¿no es cierto? Porque definitivamente este es un tema de ir endulzando al ser humano, de ir dándole su caramelito, para después cuando ya está medio aturdido, ¡pum!, le lanzan cualquier cosa y el ser humano va a decir amén, ¿no? Hermes, estamos viendo en las iglesias, ¿no es cierto? Mismo, de repente algunas personas que tienen algún tipo de desviaciones, ¿no es cierto?, en cuanto a su orientación sexual, inclusive. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Hermes, a causa del pecado del ser humano. El pecado tiene, ¿no es cierto?, esa propiedad de deformar, de malograr, ¿no es cierto?, algunos aspectos en el ser humano. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento. Mira, algo tan sencillo y tan fácil, pero que la gente lamentablemente no lo hace. Entonces, Hermes, nosotros vemos, los biólogos vemos algunos cambios dentro de la genética, ¿no es cierto? Pero más que todo, algunos cambios en la adaptabilidad de las especies, ¿no? Mutaciones, Hermes, generalmente no son benignas. Cuando un organismo muta, generalmente ahí queda, ¿no es cierto? Y ya no va más, ¿no? Eso por ejemplo, se puede ver con estos niños que nacen con síndrome de Down, por ejemplo, tienen una mutación y ellos no pueden procrear, ¿no? Es una función que ya es inhibida, ¿no? Lo que no significa, Hermes, que Dios se equivocó, que es un castigo divino. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, ese es echarle la culpa al Señor por el propio acto de la humanidad, por su propia desobediencia, por su propia soberbia. Entonces, bueno, gracias, Hermes, por tu pregunta. Muchas gracias, hermano. Es cierto, nosotros como cristianos sabemos que es producto del pecado, pero lamentablemente personas que no conocen a Dios tratan de siempre justificar sus hechos echándole la culpa a Dios, que Así es. lamentablemente están en un error. Correcto, Hermes. Sabemos que el diablo ha venido acá al mundo a matar, robar y destruir. Permíteme, Hermes, agregar algo, porque me estás haciendo acordar con tu comentario, gracias. El fin supremo de todo ser humano, ahora yo lo sé que soy cristiano, es la eternidad con Dios. No es la vida de 80 años que vamos a tener aquí. Pero lamentablemente, Hermes, nosotros los cristianos nos podemos enamorar tanto de esta vida que nos quisiéramos salir del féretro, ¿no? Para seguir acá, nos enamoramos, nos gusta, ¿no? Y eso no debe ser así. O sea, el fin supremo del ser humano es pasar la eternidad con el Señor, con su Creador. Entonces dime, quiere decir que un niño, por ejemplo, ya que hemos tocado el tema del síndrome de Down, un niño con síndrome de Down, ¿no es cierto? Le decimos, pobrecito, nació Down. Pero esa persona con síndrome de Down es muy accesible a la salvación, es una persona muy cariñosa, muy amorosa. Tú le predicas de Cristo, te va a entender, te va a comprender y al final estará con el Señor por la eternidad. Solamente pensamos en este momento. No nos proyectamos a las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Gracias, Hermes, me hiciste acordar de eso. Es cierto, hermano. El enemigo siempre trata de cegar la vida de las personas. Pero es justamente que Jesús abre los ojos espirituales y nos hace ver la verdad absoluta. Solamente en Él conoceremos esa verdad. A ver, ahora, gracias, hermano. Ahora pasamos con el hermano Elías Ricardo.
Hermano, Gracias, Hermes. Muy bien, yo voy a seguir la secuencia de la primera pregunta que hice, ya que este, nos hablaste un poco también, haciendo un paralelo de la previa, antes que ingreses a San Marcos, y cuando ingresaste. Nos hablaste también acerca de que el contexto en que uno ingresaba en los 90 pues era un ateísmo puro, un materialismo. Mi pregunta es, ¿cómo así en San Marcos? O cómo fue tu conocimiento acerca de Dios en todo este contexto? ¿Cómo se dio? Gracias, Elías, te cuento. Yo en mi adolescencia, disculpen que use la palabra yo tan fuerte, pero en mi adolescencia, yo pertenecía al movimiento Scout, que es un movimiento muy altruista, ¿no es cierto?, que busca el bienestar de la juventud, aunque últimamente también se ha comenzado a descubrir de que ha habido mucho tema de abuso sexual infantil. Caramba. En un movimiento que no fue creado para eso. Definitivamente el movimiento Scout ha sido creado para formar a los jóvenes en el servicio y demás cosas. Bueno, yo fui Scout y realmente en el movimiento Scout yo sinceramente aprendí muchas cosas útiles para la vida, ¿no? No voy a decirlo ni voy a renegar. Sí, aprendí muchas cosas útiles, pero también aprendí un poquito de la vida bohemia, también. Eso vino de Yapa, ¿no? Entonces, hice muchos amigos ahí en el movimiento Scout, en los campamentos que teníamos. Entonces, hice un amigo de un grupo Scout de un distrito y nos hicimos amigos y conversamos mucho, que sí, que hay que influenciar a los niños, hay que crear conciencia de los niños. Ok, cuando yo ingreso a San Marcos, bueno, pasa un año, pasan 2 semestres, yo no era cristiano y no quería ser cristiano. Y principalmente no quería ser cristiano porque a mí me gustaba el vacilón, pues, ¿no? O sea, me gustaba la vida bohemia. Yo no quería renunciar a mis chelitas y no quería renunciar a mi cigarrito, a las fiestas. No quería, definitivamente no, decía. Esta es la eternidad para mí. Entonces, de pronto estaba haciendo cola en el comedor. Deben haber hecho cola ustedes, hermanos, también en el comedor, ¿o no? Parece que ustedes claro, también éramos caseritos. los veo con cara de dobleteros, hermanos. Entonces, Cangalleros, cangalleros. cangalleros, ¿no? Piedra. Ustedes eran los que comían y volvían a la cola después. Muy bien, Claro, tomamos la burra y nos íbamos a cangallo. a dobletear. Entonces, estaba haciendo mi colita en San Marcos, en el comedor, y en eso comienzan a repartir unos pasquines de sendero. Yo no sabía, ¿no? Hasta ese momento que eran pasquines de sendero. Y fíjate cómo es la vida, ¿no? Porque yo soy un tipo, pues, siempre muy amiguero, muy entregado a la amistad. Me encanta eso. Me encanta mucho compartir, conversar, ¿no es cierto? Pasar momentos bonitos con amigos. Y ya, definitivamente a mí me encanta eso, ser amiguero, soy amiguero. Y en eso me dan el folleto, lo miro, sendero. Bueno, eso no me llamó mucho la atención porque ustedes saben el comedor, el tipo de ideología que tenía, ¿no? Entonces, me pasan sendero. El tema fue cuando levanté mi vista para ver quién repartía el pasquín. Era el amigo Scout. Chispas. Chispas. Entonces, eso me produjo un trauma tan terrible porque comenzaron a venir miles de pensamientos a mi vida. Y como yo soy muy efusivo, ¿no es cierto? Bueno, David me conoce un poco, ya tendremos oportunidad. Soy muy efusivo, ese es muy bullero, me gusta mucho la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Este, antes de continuar, yo pues comienzo a hacer una bulla enorme, ¿no? Oye, compadre, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo es? Y yo después me di cuenta de que eso me estaba jugando en contra, porque había de todo en la universidad. Ese era un ceviche mixto. Así como habían de un lado los saquitos,
habían del otro lado los martacos, ¿no es cierto? Y del otro lado estaban los de Patria Roja, y del otro lado el servicio de inteligencia que también estaba metido. Era un ceviche mixto, ¿no? Entonces, yo después, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que había sido una torpeza de mi parte haberlo saludado tan efusivamente a este compañero que estaba repartiendo los pasquines de sendero. Entonces, eso marcó mi vida profundamente. Entré en un periodo de terror, de miedo, de paranoia. No podía vivir, no podía vivir así. Entonces yo dije, acá la única solución es me tiro debajo de la llanta a un carro o me subo a una facultad, me tiro de cabeza porque ya no puedo vivir así. Y entonces, en una oportunidad, querido Elías, celebraban una fiesta y tú sabes que yo era fiestero, ya les he contado. Y entonces por aquel momento yo tenía a mi enamorada que era ahí de la facultad también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la fiesta por pro era, cumpleaños de una amiga que acaba de celebrar justo en noviembre, ¿no? Por eso yo me acuerdo cuándo es la fecha en que yo me entregó al Señor. Y estando en la fiesta, de una manera increíble, me entró una depresión terrible. Yo yo era salserín con mucho swing, nada, no salía a bailar por más que mis compañeras me querían sacar a ver, Jorge, ven para acá, para sacar lustre al piso. Nada, yo no quería absolutamente nada. Jorge, salud. Nada, no quería. Jorge, un cigarrito, nada, no quería nada. Estaba totalmente deprimido, con la cabeza gacha. Me preguntaban, Coqui, ¿qué te pasa? Coqui, ¿qué te pasa? Coqui, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que Dios estaba tocando mi vida en ese momento. Y en ese momento lo único que yo opté, porque es lo que más o menos me habían dicho por ahí, que había que orar. Yo ni sabía qué era orar. Salí de esa fiesta, me fui a la esquina, había un poste, hasta ahorita me acuerdo, me senté apoyado en el poste y hermanos, comencé a orar y comencé a llorar. Comencé a orar y a llorar. Y ahí le dije al Señor, Dios mío, voy a buscar al grupo de David, del cual me habían hablado, pues mi hermano me había dicho, si hay un hermano de bigotitos que se reúne en San Marcos, ¿no? Identifícalo, me decían. Entonces, gracias David por no afeitarte, hermano, porque si no, no me iba a dar cuenta de dónde estaba la célula. ¿Quién era el Y bigotón? entonces, ya pasaron los días y lo primero que hice cuando yo llegué a San Marcos, mi enamorada no sabía qué me había pasado. Ella me encontró ahí en la esquina orando, llorando. ¿Qué te pasa, Coqui? Y la chica era atea. ¿Qué te pasa, Coqui? No, yo quiero dedicar mi vida al Señor, yo ya no puedo más. Ella no entendía ni papa. Entonces, el primer día que yo fui a San Marcos, la primera cosa que hice después de clases fue ir a buscar a la célula de, de David, porque tantas veces me habían dicho que David se reunía con los hermanos, ¿no? Yo solamente lo conocía a David, por eso digo la célula de David, no sabía quiénes más estaban. Entonces, hermanos, queridos, amigos míos, fue tanta mi depresión, tanto el trauma que viví, que miren, yo buscaba la muerte para mi vida. Yo decía, la muerte es la mejor solución, pero encontré la vida, gracias a Dios. Pude ir a la célula Elías, lo encontré a David, David me conocía porque había ido a mi casa, me recibieron los hermanos con mucha cordialidad, y ahí yo le dije a David, ¿sabes qué, David? Necesito orar, necesito que me ayudes, por favor, porque necesito ser cristiano. Definitivamente es la única alternativa para mi vida, porque no tengo más ya no puedo más, ya di todo, este es el resto. Y David muy cordialmente me invitó a su casa, me acuerdo, ¿no? Por la Avenida Colonial, la casa de David. Después ha sido pues, casi la iglesia para nosotros, parábamos en su casa nomás, ¿no? Y sus padres muy, muy cordiales nos recibían. Es una familia maravillosa, David, tu familia, los gambó a Dios. Entonces, y ahí con David oramos. Y me acuerdo, alguna de sus hermanas estuvo también presente ahí, recién por primera vez me conocían, y sabían, el hermano de Richard, ¿no? Coqui, el hermano de Richard. Cookie. Entonces, ¿saben qué? Todos me conocían por mi nombre. ¿Por qué? Porque mi hermano Richard, el que me ponía, así que fue una cosa tremenda, querido Elías.
mira cómo el Señor me tocó de una manera sobrenatural. Elías, les tengo que contar que el golpezazo que, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El golpezazo bueno, certero del Señor, me pegó, pero con fuerza. A partir de ahí no me he perdido ni una reunión, ni un culto. Siempre al menos he tenido ese deseo de poder participar en la medida de lo posible, dar mi tiempo, si es que se puede, ¿no es cierto? Y servir al Señor, inicié una vida feliz, conocí amigos sensacionales en la universidad, amigos con los cuales compartíamos la palabra, etcétera. Ya les contaré más si es que me preguntan acerca de cómo fueron mis primeros días en la célula, pero fue una cosa maravillosa, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, haber conocido a Jesús y con todo lo que me habían contado de que Dios te va a ayudar, Dios te va, etcétera, todo fue verdad, porque Dios sí me pudo sacar de esa situación en la cual me encontraba y Coqui cambió totalmente. Así que gracias, Elías, por darme la oportunidad de contar, hermano, lo que Dios hizo conmigo en ese momento. Gracias. Muchas gracias, hermano. Conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Así es. Bueno, ahora continuando, pasamos entonces con nuestro hermano David, el hermano David Gamboa. Hermano David, su pregunta. Gracias, Ernest. Sí, muy bien. Qué interesante, ¿no? Para todos los que escuchan el testimonio, cómo el Señor obró tremendamente en la vida de Coqui y lo sigue usando de gran manera, ¿no? Ahora, pero también Jorge, que nosotros le decimos de cariño a Coqui, ¿no? Disculpando la confianza siempre. No. Bueno, queríamos saber que también así el grupo no fue solo, sino que también él buscó una iglesia. Coqui, a ver si nos cuentas, por favor, tu experiencia en la iglesia, ¿no? Y hay un desarrollo muy grande que tuviste, muy rápido. Cuéntanos, Claro por que sí. favor. Gracias, David, por la oportunidad. Por supuesto que mi hermano y mi madre se reunían en una iglesia, que era es la iglesia Centro Evangelístico, hasta hoy existen, en la calle Teodoro Cárdenas, de la cuadra 4, de Asambleas de Dios, el ex Cine Azul. Y en el tiempo en que yo llego a la iglesia pastoreaba el pastor Lucas Muñoz, un pastor extraordinario, Dios mío. ¿No? Claro, dice el Señor Jesús, gloria de hombres no recibo. Pero yo no le voy a dar la gloria al pastor Lucas Muñoz, pero sí le voy a dar las gracias a Dios por haber tocado personas como él. Tremendo, un pastor tremendo. Llegué a la iglesia y en ese tiempo, lo recordarás, David, habían servicios todos los días. Lo que para algunos hoy día podría ser un tropiezo y qué aburrido que todos los días haya culto, hermanos. No hagas todos los días, porque para mí eso era, mano, como era un manjar todos los días. Entonces todos los días chapaba mi carro, 7 de la noche, estaba puntual ahí para estar en el servicio. Y ahí pues comencé a congregar en la iglesia Centro Evangelístico. Había el grupo de estudiantes los días lunes en la noche, que comencé a ir al grupo de estudiantes. Los días sábados de jóvenes comencé a ir a los jóvenes. Y Dios fue mostrándome un camino maravilloso que tenía preparado para mí. Como seguramente tú sabes, David, Hermes, Elías, yo nunca yo sí había cantado seguro en la ducha en mi casa, ¿no? Pero nunca había descubierto que tenía habilidades musicales que no había desarrollado, pero las tenía ahí, que estaban potencialmente en mí, no las había desarrollado. Dormidos. Así, dormidos, gracias, Hermes. En cierta oportunidad, un día sábado, los músicos faltan, ¿no? Y qué raro que los músicos falten, porque siempre los músicos somos los más cumplidos. Los músicos faltaron, ¿no? Por X motivos no fueron, y el pastor Lucas, me acuerdo, en aquel momento estaba ministrando al Señor y nos había invitado a todos los jóvenes a pasar al altar, y estaba ministrándonos el pastor Lucas Muñoz, y en eso el pastor Lucas Muñoz, pues, me imagino buscó que se cante una canción, ¿no? Que es lo que se hace generalmente cuando se ministra, se busca también ministrar con la música, es algo maravilloso, ¿no? Que tenemos en la música de parte de Dios. Y venía la administración, no había músico. ¿Y qué hizo el pastor Lucas? Agarró al primero que se le cruzó en el camino en el altar. Y el primero fui yo.
Se tropezó con mis pies, creo el pastor Lucas, me agarró del hombro y me dijo, muchacho, cántate una canción. Y por eso tengo que dar gracias a Dios a la célula, porque en la célula de San Marcos, hermanos, era una célula donde cantábamos. Claro, no éramos muy variados, ¿no? Y una de las canciones que más cantábamos, y las cantábamos todas las veces que nos reuníamos, era el Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, ¿no? Roca mía, castillo mío, mi libertador. Era una de las únicas canciones que me sabía, entonces yo dije, bueno, voy a cantar esa. Me puse a cantar esa canción, terminó la administración y el pastor Lucas vino y me dijo, muchacho, tienes talento para la música. Al día siguiente lo buscó al pianista, José Guamán, Pepito, lo buscó al pianista y le dijo, Pepe, por favor, encárgate, ¿no? De enseñarle acá los temas de la música y todo. Y bueno, desde ahí, hermanos, yo empecé a desarrollar el talento musical. Tuve la oportunidad de ir a estudiar al Seminario Bíblico de la Alianza Cristiana y Misionera, porque nuestra denominación, que es Asambleas de Dios, no soy, hermanos, así tampoco muy radical en el tema de denominaciones, pero fue buscar una denominación donde había la enseñanza de la música y fui a estudiar ahí. Estudié piano ya en mi juventud, ¿no es cierto? No soy virtuoso del piano, pero bueno, habilidades musicales tengo y aprendí muy bien a tocar el piano, ¿no? Y ya comencé a tocar y a desarrollar ese ministerio musical donde Dios también me iba a permitir conocer a mi esposa, ¿no? Porque mi esposa también era parte del ministerio. Qué hermoso poder servir al Señor y que mira cómo Dios te va bendiciendo si es que tú eres fiel. Yo es una de las cosas que rescato, queridos hermanos. A veces nosotros cometemos errores y la gracia de Dios no, siempre va a estar ahí para levantarnos, como dice la palabra. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad, ¿no? Al hablar de su misericordia, de su gracia para con nosotros. Pero podríamos fallar y Dios no busca, pues, sabe que los seres humanos no somos muchas veces perfectos, pero sí, yo quiero animar a que cada uno de nosotros seamos fieles, porque sí, Dios busca gente fiel, gente que esté ahí al pie del cañón, como se dice, ¿no es cierto? Gente que vaya los sábados, como fui yo, para justamente poder coger a uno para que salga a cantar, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios por esta vida que Él me ha dado. Desde ahí yo desarrollé el ministerio musical, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, ya posteriormente he tenido oportunidad de poder tocar pues con grandes músicos cristianos acá en el Perú, nunca con internacionales, pero al menos con músicos de mi denominación de Asambleas de Dios, he tenido la oportunidad de tocar con muy buenos músicos, ¿no? Y bueno, es un gozo y una alegría poder desarrollar el ministerio que Dios me ha dado. Gracias. Perdón, Hermes. Sí. Quería resaltar solo, Coqui está cumpliendo más o menos 30 años en los caminos del Señor y 30 años de ministerio de música para la gloria de Dios. Amén, así es. Correcto. Muy buen dato, David. Muchas gracias. Entonces, continuando, a ver, en San Juan, capítulo 1, Dios nos dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hermano Jorge, ¿cuál es la definición de vida como biólogo? Muy buena pregunta, estimado Hermes. Una pregunta sumamente complicada ahora que un virus nos ha atacado, ¿no? ¿Qué cosa es la vida? Y yo creo firmemente que la vida es Dios mismo, ¿no? O sea, porque el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan que has leído, luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la vida no es un proceso, la vida no es una conjunción de moléculas, la vida no es alguna de esas cosas, sino que los que tenemos oportunidad de conocer la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
y esa palabra dice que Él es la vida. Entonces, a tu pregunta, Hermes, yo tendría que decir, Dios mismo es la vida. Por eso es que Él sopló aliento sobre nosotros, aliento de vida. No quiere decir que los demás seres no tengan vida. Por supuesto que Él cuando los formó con su voz, cuando dio la palabra, ¿no es cierto? Pues ordenaba que esos seres vivientes tengan vida, que las plantas también tengan vida, es decir, que se hagan procesos metabólicos y fisiológicos en las células y reacciones y todo, y que permitan pues que haya pues una serie de procesos dentro de las células, y eso es lo que normalmente la gente piensa que es vida. Pero hay algo más allá que definitivamente una persona pues que niega a Dios no va a poder comprender, ¿no? Una persona se tiene que acercar a Dios para llegar a comprender que Él, estimado Hermes, Él es la vida. Así como nosotros tampoco tenemos, digamos, Dios tiene amor, dicen. No, no, Dios no solamente tiene amor, Dios es en la esencia misma de Él una cosa que a veces nosotros de repente con nuestra mente finita, con nuestra mente todavía limitada, pero que algún día Dios la va a hacer, ¿no es cierto?, desarrollar mucho más cuando seamos glorificados, como dice el apóstol Pablo, pero con esta mente finita ahorita no vamos a comprender cómo es que Él es amor, su esencia es amor, su esencia misma es la vida, ¿no? Entonces, ese soplo que Dios nos da a nosotros, nos da parte de su naturaleza, ¿no es cierto? Un poquito, ¿no? Con eso no significa que nosotros seamos dioses ni el centro del universo, porque somos seres que hemos caído, hemos sido redimidos por su gracia y por su poder. Si no fuera por Él, no, ¿qué seríamos, no? Nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, nos sopló aliento de vida, porque Él mismo, es decir, Él nos infundió parte de Él que es vida. Y por eso es que nosotros ahora, por ejemplo, estamos pues conversando, yo puedo mover mis manos, ¿no es cierto? O sea, es algo más allá que solamente ATP que se está quemando dentro de mí y está produciendo energía. No, es algo más que eso, pero que no lo vamos a poder llegar a comprender si es que nosotros no reconocemos al dador de la vida y aquel que es vida, no solamente da vida, sino que Él es la vida en sí mismo, estimado Hermes. Entonces, esa idea a mí me parece fabulosa, esa vida de la célula, pues que tiene sus procesos metabólicos, ¿no es cierto? Sus procesos fisiológicos, su utilización de energía y que tiene cada una de sus organelas por ahí ordenaditas, una membrana, ¿no es cierto? Y el citoplasma y el ADN que puede estar en un núcleo, puede estar simplemente suelto en el citoplasma y que define los diferentes tipos de células que hay. Yo creo también que sí, esa es una buena definición de vida, pero es una definición de vida biológica y limitada. La vida es un tema más complejo que alguna vez lo vamos a llegar a comprender cuando estemos cara a cara con Él y veamos a la vida misma. ¿Cómo será la vida misma? Es increíble, ¿no? A la verdad misma, la verdad. Por eso, cuando nosotros mentimos, traemos tanta maldición. Camino, verdad y vida, ¿no? Es algo muy interesante que Jesús dijo que Él era eso, la esencia misma, ¿no? De eso. Entonces, eso creo que es la vida, Hermes, al final de todo, Dios mismo. Él es la vida. Gracias, hermano. Es cierto, Dios es la vida, nos da la vida y nos ofrece la vida eterna. Así es. Ese es el regalo que Él nos proporciona a todo creyente, a todo cristiano que hace su declaramiento de fe, ¿no? Y esa es la oportunidad no solamente para nosotros, sino para todos los que nos están escuchando y están viendo este canal. La oportunidad es para ustedes también. Solamente está en cuestión de decidirte en aceptar a tu Dios como Señor y Salvador. Gracias, hermano. Ahora pasamos con nuestro hermano Elías. Hermano Elías. Muy bien, Hermes. Bueno, Jorge, efectivamente, los textos nos están ayudando a direccionar todo. Y ahora viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo concebías tú la biología antes de conocer a Cristo? Y ahora, ¿cómo mirabas la biología luego de haber conocido a Cristo? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Cambió tu perspectiva acerca de la biología?
¿hacia dónde te direccionó Dios con esta carrera? Porque prácticamente siempre hemos visto que Dios direcciona la vida de una persona desde mucho antes. Y obviamente vemos que Dios te llevó a San Marcos a estudiar esta carrera. Pero a pesar de que no lo conocemos, nosotros vemos las cosas con otros ojos antes de conocer a Cristo y luego nuestros ojos se abren, como dijo Hermes. La verdad nos hizo libres y efectivamente nos hace libres también desde de una concepción acerca de lo que nosotros estudiamos y ejercemos, ¿no? ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo lo viste luego? Sí, para mí al inicio, Elías, la biología era simplemente eso, una serie de procesos, eran moléculas que formaban, que tenían ciclos dentro de la célula, dentro de las organelas, eran electrones que iban, electrones que venían, ¿no es cierto? Que se quemaba energía, que una molécula por aquí, una molécula por allá, bomba de sodio y potasio en la membrana, que ingresa, que sale, que ósmosis, que eso era la biología para mí. Sí, Procesos que son, sí, que suceden, yo no voy a decir que son mentiras, suceden realmente, pero no tenían el sentido que hoy día tienen. Hoy día cuando yo, por ejemplo, salgo a campo y veo las flores, por ejemplo, que puedo ver, yo lo único que me queda es glorificar a Dios y darme cuenta que Dios es un Dios sumamente divertido, que Dios no es un Dios triste, que Dios es un Dios alegre, y que aún en su creación ha puesto cosas muy divertidas. Por eso yo estoy expectante de la vida eterna, Elías. Sinceramente te lo digo, ¿no? Yo no creo que durante la vida eterna nosotros vamos a estar con una túnica blanca, ¿no? Cantando alabanza. No, o sea, yo creo que Dios tiene en la eternidad una cosa inimaginable para nosotros. No lo sabemos. Si bien es cierto, el Apocalipsis nos habla, nos da chispazos de lo que Dios va a hacer con nosotros, pero lo específico, yo creo que ahí que nos vamos a sorprender bastante de la imaginación que tiene el Señor. Es increíble. Entonces, cuando yo veo las plantas, cuando yo veo los animales, querido Elías, yo me maravillo y veo la creación de Dios. Veo a un ser maravilloso que nos ama y que ha preparado todo lo que está a nuestro alrededor para darnos un ambiente para nuestro desarrollo, para nuestro aprendizaje, porque la naturaleza también nos enseña, ojo, la biología también nos enseña y nos da lecciones espirituales, ¿no? Si no, mira la hormiga, por ejemplo, que nos da enseñanzas muy, muy tremendas en la Biblia, ¿no es cierto? Y así otros animalitos que son mencionados y que nos traen unas enseñanzas también de destrucción, por ejemplo, la oruga, ¿no es cierto? Y todos los procesos de formación, hasta las langostas que vienen y destruyen, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo la biología también es una fuente de enseñanzas maravillosa cuando tú conoces al Señor. Cuando es como que tú ves una película, hoy día me pasó eso, yo se los tengo que contar en un ratito, ¿no es cierto? Es como que tú ves una película y siempre ves, pues, ¿no? Dice ahí de repente Steven Spielberg, su Parque Jurásico, qué tal película, ¿no? Cómo se mueven los dinosaurios. Y de pronto te vas a un lugar y abres la puerta y Steven Spielberg está frente a ti. Y le das la mano, y le das la mano. Y te comento eso porque hoy día estábamos, yo estoy en Oxapampa, les he contado ahorita por trabajo, y entonces estoy caminando con un muchacho, ¿no? De 26 años, un muchacho joven que está por sustentar su tesis, y está haciendo trabajo de campo aquí, yo le estoy ayudando, ¿no? Yo no voy a decir, yo soy más que tú, que esto, no, le estoy ayudando a hacer su trabajo de campo, sus entrevistas, y estamos conversando, y entonces él me pregunta, Jorge, ¿y tú qué trabajo hiciste en la universidad? Entonces yo le dije, mira, yo trabajé con unos helechos que se llaman cuticuti, y el joven se quedó pasmado cuando yo le dije que trabajaba con helechos cuticuti. Y entonces él me dijo, Jorge, ¿tú eres el de la tesis de los cuticuti? Sí, le digo, yo hice mi tesis, con esa tesis me titulé, de la determinación de metabolitos secundarios en helechos denominados cuticuti, en 3 helechos. Y le comencé a hablar, y él estaba
pasmado porque él había leído mi tesis y ahora estaba conociendo al que la había hecho. ¿Se dan cuenta? Esa es la biología, Elías, para mí. Ahora yo conozco al que hizo todo. Entonces yo estoy maravillado cada vez que veo una planta, cada vez que veo una orquídea, cada vez que veo una malva o cada vez que veo una u otra cosa, dentro de mí digo, yo conozco al que hizo esto. Conozco al director de la película, mis estimados. La biología cambió totalmente cuando yo conocí al creador de todo, Elías. Gracias. Gracias, hermano. Muy ilustrativo tu ejemplo. Sabemos que el creador de todo lo que existe es nuestro Dios. Y saber que nosotros somos sus hijos es un gran privilegio. A ver, continuando con las preguntas, seguimos con nuestro hermano David Gamboa. Hermano David. David Gamboa. Muy bien. Gracias, Hermes. Interesante, ¿no? Todo como lo narra Jorge, y esto creo que va a ser, y ya es de edificación para todos los que lo escuchamos y para los que lo escucharán, ¿no? Jorge, yo te quería preguntar, a ver, ojalá que puedas comprenderme esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ayudar o cómo podemos evangelizar a una persona que lógicamente está tratando de vivir su vida como joven, disfrutar de los deleites de este mundo, ¿no? Pero su familia ya está orando por él, ¿no? Como en tu caso. ¿Cómo podríamos ayudar nosotros para predicarle la palabra de Dios? Gracias, David. Yo creo que nuestra misión es soltar la palabra. Esa es nuestra misión, David. Porque créeme que cuando tú me hablabas del Señor, cuando yo iba a la iglesia no siendo cristiano. También les tengo que decir eso, porque yo canjeaba con mi madre, porque paraba con mi madre, ¿no? Con mi padre paraba poco, él llegaba muy tarde a la casa. Y con ella yo canjeaba los tonos, o sea, las fiestas, con asistencia a los domingos. O sea, yo decía, ya, mamá, ya. ¿Quieres que vaya a la iglesia el domingo en la mañana? Ok, entonces dame permiso para ir a esta fiesta. Negociaba, sí, negociaba. Y entonces mi madre, que quería que yo vaya a la iglesia, me decía, ya, hijito, anda a la fiesta, ¿no? Entonces yo llegaba resaqueadazo al culto. O sea, yo llegaba, como dicen los muchachos, en calidad de bulto. Llegaba de más. Y entonces cada vez que mi hermano David venía a hablarme, pues, del Señor y de eso, yo decía, ya viene a hablarme tontería y media, Dios mío. Y ya voy a quedar bien con él, lo voy a escuchar, ¿no? Pero David, mi intención no era escucharte, mi intención era pasearte, hermano, sinceramente te digo. Pero cada palabra que tú me dabas estaba siendo grabada en mi vida. Y cada palabra que cada hermano me daba, por más que yo no quería hacer caso, y ahí de repente va el consejo, David, porque a veces nosotros nos desanimamos cuando damos una palabra y no vemos reacción en el otro. Y decimos, caramba, mi palabra está yendo a saco roto, ¿no? Ya no le predico, no voy a tirar perlas a los chanchos, decimos. Pero no sabemos qué es lo que la palabra está haciendo en el corazón de esa persona. Entonces no nos tenemos que desanimar y tenemos que ser optimistas de que la palabra de Dios va a producir un cambio en la persona a su debido momento. Como dice la misma palabra, ¿no es cierto? No volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito por el cual yo la envío. Y sinceramente la palabra de Dios tiene un poder creador. La palabra de Dios tiene un poder maravilloso que transforma las vidas de las personas. Y lo otro que tendríamos que tener en cuenta, David, ¿no es cierto? Para todos los hermanos que predican la palabra y piensan que ellos van a convertir a alguien, y estamos completamente equivocados. Porque la principal persona que está interesada en el cambio de la gente es Dios. Entonces, la conversión de la persona, que la persona se dé cuenta que es pecadora, que la persona se arrepienta, podemos decir que es la chambita de Dios y específicamente del Espíritu Santo, que es el que redarguye precisamente que uno es pecador. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo redarguye en mí cada vez que tú me hablabas o cada vez que otro hermano venía a hablarme. Me acuerdo Julio Pérez, que tú lo ubicas, David, o el hermano Julio Pérez, por quien debemos orar, ¿no? Él
venía y me predicaba siempre, porque me conocía por ser el hermano de Richard, ¿no? Entonces, es muy interesante, David, este tema de no desanimarse, de soltar la palabra y esperar, por supuesto, con oración, ¿no? Porque la oración tiene poder y es maravillosa, comunicándonos con Dios de que esa palabra, David, va a producir un fruto maravilloso en la persona a quien tú le estás hablando, y tal vez decir eso a las personas que no se desanimen, que no esperen de repente al inicio fabuloso si es que yo le predico a alguien y le digo, mira, Jesús te está llamando, que nosotros somos criaturas de Dios, no hijos, pero a todos los que le reciben, a todos los que confiesan su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, genial, y en eso la persona comienza a llorar, se arrodilla y dice, Jorge, quiero orar, qué fabuloso. Yo creo que ese es el sueño de todo evangelista, ¿no? Soltar la palabra y que los 10,000 vengan y se entreguen. Que éxito, decimos. Eso a veces no es la definición de éxito para Dios, porque Dios se alegra con esa ovejita que vuelve, ¿no? Entonces, mira, o sea, a veces los valores de Dios, David, me sorprenden a mí porque no son a veces, yo me alegro más bien con las 99, digo, y Dios se alegra con la que vuelve. Yo me alegraría con el hermano que se queda en casa. Dios se alegra con el hermano, el hijo que volvió a casa, ¿no? Entonces, son esas cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros, David, que me sorprenden cada vez y me hacen vivir una vida feliz, una vida cristiana hermosa realmente, ahora que tengo una esposa linda y 2 hijos maravillosos. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? Es una cosa linda. Así que, David, yo creo que hay que soltar la palabra, hermano, y esperar que Dios haga su obra en cada persona y no desanimarse, seguir para adelante. Tenemos que ser siempre nosotros optimistas de que Dios va a hacer su obra en las personas, por más duras y reacias que sean, porque yo soy uno de esos. Yo era uno de los bravos, David, que cada vez que tú me das la palabra o cualquier otro hermano me da la palabra, olvídate. O sea, yo era supuestamente, entre comillas, una piedra, que me importaba un comino lo que me estaban diciendo. Y mira dónde estoy ahora, hermano, contando mi testimonio en Zoom. Olvídate. Gracias, David. Gracias, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Así es. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para enviar su palabra. Es el Espíritu Santo el Amén. que obrará internamente y hará esa transformación e hizo en la vida de cada uno de nosotros y hará en cada uno de los hermanos y amigos que están viendo este programa, ¿no? Amén. A ver, entonces creo que acabamos la reunión, pero antes de terminar siempre tenemos que entregar todo lo que se ha vertido y sabemos que Dios se ha movido con las preguntas y con el testimonio de nuestro hermano Jorge Cabrera. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este momento, Señor, en que cada uno de nosotros hemos manifestado a través de preguntas, a través de experiencias, Señor, tu obrar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la vida de nuestro hermano Jorge, Señor, que a pesar de las circunstancias que pasó, que no te conoció, Señor, que entró a la universidad sin conocerte, pero de antemano, Señor, tú tenías un gran propósito cuando él ingresó. Porque su familia, Señor, influenció de tal manera que tome esta decisión. Es que nada es casualidad, Señor. Tú desde ya lo tenías planificado. Así se resiste el hermano, en algún momento tenía que darse. Y se dio porque fueron tus propósitos, Señor, grandes que tenías para con él, para que lo use, Señor, en el ministerio que ahora está, para que tenga una familia, Señor, modelo, para que él siga predicando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que participaron de una u otra manera para que mi hermano conozca tu verdad. Al grupo cristiano de aquel entonces, Señor, de los hermanos que participaron y lo recibieron con los brazos abiertos para que mi hermano encuentre un hogar, el hogar Amén. que él estaba buscando, Señor, y que Amén. sabemos que la presencia de nuestro Dios estaba ahí con los brazos abiertos diciendo, hijo mío, ven acá, que tú tienes grandes cosas que hacer en esta obra, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este testimonio, por la forma como tú obraste, como la forma como tú lo tocaste. Tú tienes tus formas diferentes, Señor. A cada uno nos tratas en forma diferente, porque somos personas diferentes, Señor. Y tú tienes un trato especial
con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Trataste con la vida de él, así como la del hermano David, el hermano Elías y con mi vida, Señor. Pero además tienes grandes propósitos con la vida de los hermanos, Señor, que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, y que van a ver esta grabación, Señor. Toca la vida de esas personas, Señor. Redargúyele, dale ver su situación, Señor, que de repente creen de que no hay solución a su situación. Pero nosotros, Señor, conocemos a ese Dios verdadero, a ese Dios de oportunidades, a ese Dios que le creó y sabemos que Él tiene grandes propósitos con la vida de toda su creación, Señor. Señor, te pedimos que toques corazones, Señor, de cada uno de los que nos escuchan y nos ven, venga al arrepentimiento sincero, Señor, porque es lo mejor que puede pasarles, es lo mejor que nos ha pasado a nosotros, Señor, y podemos gozar y disfrutar de la presencia de nuestro Dios, esa paz inigualable, ese amor, Señor, las bendiciones que solamente nuestro Dios nos puede dar. Y eso se logra cuando un corazón arrepentido cae a los pies de nuestro Dios y lo acepta como Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y sus respectivas familias. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir perseverando en tu camino, Señor, predicar tu palabra, mi Dios, y tirar la semilla, Señor, sembrar la semilla, Señor, porque sabemos que la obra, la transformación lo hace nuestro Sagrado Espíritu Santo. Todas las cosas, Señor, vertidas en este momento, las entregamos en ti, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y hermano David.